Por ejemplo, alguien pregunta si espiritualmente somos todos iguales. Es una pregunta que cada tanto aterriza en estas mesas de trabajo. ¿Somos todos espiritualmente iguales? No, no lo somos. Si entendemos el espíritu como un campo que está en continua ampliación. ¿Bien? Nosotros le llamamos en esta nueva etapa, desde esta óptica cosmosófica, mónada. No hablamos de espíritu generalmente porque el término espíritu está muy comprometido con el astralismo, ¿sí? Con aspectos propios del espiritismo y de otras tantas líneas que particularmente atribuyen a esta cuestión o a este nombre espíritu cierto tipo de perfil, un cierto control o un determinado tipo de contacto voluntario con el espíritu. Entonces nosotros preferimos utilizar este término mónada, que en realidad es liberador, porque a medida que uno va profundizando, el sentido de la palabra espíritu, en este caso mónada, termina dándose cuenta que la mayor parte de las líneas que hacen mención al espíritu no están haciendo mención al espíritu en realidad. Por ejemplo, en el espiritismo se suele hablar de espíritus, de contacto con espíritus, y en realidad con lo que se conectan los espíritas, así como en algunos casos algunas líneas chamánicas, es con la conciencia astral del individuo. Hay seres que, estando desencarnados en el astral, forman parte de la capa psíquica y se asocian con entidades de diverso tenor, con distintas fuerzas del campo astral. Entonces, ¿qué es lo que dicen quienes adhieren a estas técnicas o estas líneas de conocimiento? Que se están contactando con espíritus. Y no es así. El espíritu está en un nivel donde la voluntad egoica y la voluntad de la personalidad no puede manipular la relación. Quiere decir, uno no puede elegir contactarse con un espíritu en particular, pero sí puede terminar en una gran mezcolanza si intenta, por ejemplo, conectar entidades de planos intermedios, como son las entidades del plano psíquico. ¿Sí? El plano psíquico es la capa psíquica que recubre o reviste nuestro planeta en términos materiales y externos. En ese campo psíquico hay como dos fajas principalmente, hay dos fajas. La contraparte superior del campo psíquico es mental, ¿sí? Energía y sustancia mental, y la contraparte inferior del campo psíquico es lo que se llama el plano astral, ¿sí? Que antiguamente se hablaba de bajo astral, de alto astral, cuando todavía en el plano astral, por las condiciones propias del planeta y de la humanidad, existían subplanos donde la oscuridad, ¿sí?, o el desequilibrio no podían acceder. Actualmente los 7 subplanos del plano astral están absolutamente en la oscuridad. Por eso no podemos hablar, ¿sí?, de luz o sombras en un nivel donde todo actualmente es desequilibrio. Esto tiene que ver con el recrudecimiento de la emisión de patrones vibratorios tanto bajo aspectos mentales como emocionales por parte de una humanidad que no terminó encontrando la forma de entrar en comunión con su esencia espiritual. Y esta palabra esencia es la que queremos resaltar en relación a esto de si espiritualmente todos somos iguales. Nosotros somos en esencia iguales. La esencia es inalterable, es indivisible, ¿sí? No puede mudar. La esencia no puede ser muerta, no puede ser dividida. Quiere decir, la esencia es inmutable. En ese sentido, todos somos iguales, porque la esencia que está presente en nosotros, ¿sí?, es la única esencia, la esencia única del cosmos. Desde un insecto hasta el más grande de los avatares o un miembro elevadísimo de las jerarquías cósmicas, tienen en su propio y más profundo centro de conciencia la misma esencia. Pero lo que no es igual en nosotros es la sustancia que reviste esa esencia y la conciencia que hace uso de esa sustancia. Entonces, cuando nosotros decimos que un ser es más o menos evolucionado en relación a algo, lo que estamos diciendo es que la sustancia y la conciencia que revisten esa esencia tiene una trayectoria evolutiva, ¿sí?, que ha derivado en determinado estado en particular, también a nivel evolutivo.
Entonces, ninguno de nosotros es igual evolutivamente, porque ni su conciencia, ni la sustancia que reviste la esencia que está en su interior es igual, sino por el contrario, es único. Por eso se dice que todos nosotros somos únicos. Claro que somos únicos, porque ningún ser tiene el mismo proceso evolutivo transcurrido, transitado. Ningún ser tiene el mismo estado de conciencia. Por ejemplo, nuestro planeta en la superficie es absolutamente heterogéneo. También los niveles internos, pero el problema de esta heterogeneidad en los niveles externos es la desarmonía y el desequilibrio que alimenta. Nuestro planeta, como decíamos, externamente está habitado por conciencias en un rango sumamente heterogéneo. Aquí tenemos seres de tercera, cuarta, quinta iniciación caminando silenciosamente en una humanidad que no ha dado respuestas cósmicas, al mismo tiempo que tenemos seres que están más cerca de ser un demonio que de ser hombres. Sin embargo, se cruzan continuamente en la calle, se saludan cuando barren la vereda, se encuentran en el supermercado, ¿sí? Incluso a veces intercambian cosas que pareciera ser cuestiones en común que los hiciera casi idénticos. Pero eso son apariencias, y este planeta es precisamente uno de los campos de vida donde las apariencias más han jugado, juegan y seguirán jugando un rol absolutamente de prueba. Porque la mayor parte de las personas dirime y discierne en base a las apariencias, o al razonamiento, o al análisis, o a la comparación, lo que quiere decir especulando. La mayor parte de las personas especula aquí para poder saber qué es o qué no es algo en particular. Entonces, ¿cómo podemos saber realmente qué cosa tiene una condición, como se llama particularmente, de modo habitual, espiritual? ¿Qué seres pueden tener cierto tipo de condiciones espirituales? ¿Qué seres tienen un rango determinado? Bien, primero, si buscáramos esa información por curiosidad, estaríamos realmente generando algo en nosotros que tenemos demasiado y que sería bueno empezar a descomprimir, que es karma negativo. Ninguno de nosotros necesita saber quién es evolucionado o no, del mismo modo que no necesita saber su grado de evolución. Porque mientras nos ocupamos de todo ese tipo de pavadas, las urgencias que este planeta tiene para ser asistidas, y que son muchas, siguen ahí, abandonadas, soslayadas. Las seguimos dejando a un costado. ¿En base a qué? En base a las inquietudes, ¿sí? Y el término inquietud tiene márgenes bastante interesantes para profundizar. En base a inquietudes y algo que es realmente un resabio grandísimo en nuestra conciencia, que es la curiosidad. ¿Resabio de qué? De nuestro paso por el reino animal, de nuestro paso por etapas en términos de civilizaciones y culturas que conformaron la línea de tiempo de nuestra evolución planetaria, donde los seres se comportaban más casi como animales que como seres capaces de ser conducidos por su conciencia interior, es decir, por los núcleos de su conciencia interna. Entonces, si un ser se preocupa por esto de saber quién es más o menos evolucionado, o tiene una obsesión respecto a su propia evolución, seguramente va a pasar por pruebas bastante crudas. Estas fuerzas astrales, prioritariamente, se van a tornar contestatarias de esa inquietud, de esa curiosidad o de esa ambición espiritual que generalmente está encubierta y disfrazada. ¿Para qué querés saber vos? Le puedo preguntar a alguien, ¿cuál es tu grado evolutivo? ¿O por qué querés saber vos el grado evolutivo de aquel otro? Le puedo dar 2 vidas enteras para que conteste, pero no me va a contestar nunca la verdad. Me va a contestar tal vez para ayudarlo espiritualmente, para poder servir mejor al planeta. ¿Vos necesitas saber tu grado evolutivo para servir mejor al planeta? ¿Y de dónde? ¿Por qué? ¿Qué herramienta te daría ese conocimiento? Ninguna. Entonces, lo primero que un ser tiene que hacer en el sentido de finalizar el tratamiento de esta consulta, si todos somos iguales o no, es descubrir de qué modo él, siendo único, puede servir también del modo único que la energía le está proponiendo. Y esto se hace en un trabajo íntimo, en un movimiento íntimo, de ir al centro de la propia conciencia,
renunciando a cualquier tipo de expectativas respecto a mi evolución, mi tarea, mi misión y otras tantas cosas que suelen preocupar a las personas espirituales. Un ser tiene que ir hacia el centro de su propia conciencia, curvarse ante su propia conciencia, rendirse ante su propia esencia y buscar el silencio más profundo que le pudiera permitir tornarse receptor de informaciones que tal vez necesita. Ahora, si él no necesita esas informaciones, sería bueno que no tenga expectativas y que no las requiera bajo ningún tipo de aspecto. Que él aprenda a renunciar a su curiosidad, a sus inquietudes como buscador espiritual, cuando esas inquietudes lo único que van a hacer es darle herramientas falsas que no le van a permitir ser un servidor. Entonces, quien puede renunciar a este tipo de inquietudes, de curiosidades, va a abrir camino a algo que todos estamos necesitando, que es empezar a funcionar intuitivamente. El camino hacia el despertar de la conciencia intuitiva empieza o se prepara, ¿sí? O se facilita, como quien podría decir, cuando empezamos a renunciar a todos los mecanismos viciados que tenemos respecto a aquello que creemos que necesitamos en términos espirituales. Entonces, lo único que necesitamos es aprender a estar receptivos, aceptar profundamente lo que deviniese de esa receptividad, lo que la vida interna pudiera entregarnos a partir de esa ofrenda incondicional a la esencia que está en nuestro interior, y tener la capacidad de obedecer respecto a lo que resultara de ese ejercicio de interiorización y de persistir en sostener lo que de esa obediencia nos fuera mostrado, lo que a través de esa obediencia nos fuera mostrado. Entonces, todos somos iguales en esencia, distintos en términos de sustancia, de conciencia, espiritualmente, moralmente, filosóficamente, todos somos distintos. Y el secreto del por qué somos distintos y para qué es que alguna vez esta humanidad entienda el secreto profundo e importante de la complementariedad. Porque aquí estamos para complementarnos. Nosotros sabemos sumar los componentes, los factores presentes en las situaciones. Lo que prácticamente es desconocido para la humanidad es esta manifestación de sinergia. Quiere decir que la suma de los componentes se vea rebalsada y superada por un caudal de energía que solamente puede emerger cuando los seres están en comunión. Quiere decir, cuando los seres encontraron una meta superior en común y se complementan para hacer que a través de sus conciencias esa meta pueda cumplirse. Esa meta es el plan evolutivo para la Tierra en este caso. Nosotros estamos acá precisamente para cumplir con ese plan evolutivo, para asistir el plan evolutivo. Quiere decir, para cumplir con nuestra planificación interior. Al encarnar, nosotros aceptamos ante nuestra alma, ante nuestra conciencia interior, nuestro núcleo de conciencia más cercano a la personalidad y al ego, aceptamos una propuesta. Esa propuesta era una planificación interna. El alma en su propio nivel, ¿sí?, acepta de la conciencia general del planeta y de las leyes cósmicas un aspecto del plan evolutivo, pero tiene que cumplir con otro aspecto a través del ego y de la personalidad. Y ese otro aspecto se le ofrece, adaptado para las condiciones materiales. Entonces, aquí nosotros, para poder realmente poner en juego esas diferencias que tenemos mediante esta maravillosa energía de la complementariedad, tenemos que aprender a reconocernos como iguales, en ese sentido, como esencia y como luz. Si los seres se comparan, se alejan de aquello que dicen estar intentando transitar, de estar intentando instalar en su vida, ¿sí?, que es precisamente esta sintonía, esta receptividad con su campo interno, con su campo espiritual, con su conciencia interior. Entonces, esto es lo más importante. Somos diferentes precisamente porque se nos está invitando a colocar en la asistencia al plan evolutivo las condiciones que unos tienen y de las cuales otros carecen. Y todos nosotros tenemos virtud, cualidades y energías
que solamente en ese grado función y actividad está presente en nuestra conciencia. Nadie repite aquello que está activo en mi conciencia, ni puedo repetir lo que está activo y presente en la conciencia de otro. Por eso el secreto de la complementariedad, quiere decir, de aquellos que siendo diferentes tienen que demostrar que ante una meta única y superior pueden funcionar como uno.